Bueno chicos, ¿cómo les va? Acá les traigo una explicación de lo que estuvieron trabajando ustedes con lo que correspondía a combinatoria y que empezamos a trabajar con factorial, ¿sí? Bueno, lo primero que tienen que tener en cuenta es que qué significa el término factorial, ¿sí? Factorial, el factorial de un número natural es el producto de todos los números naturales a partir de uno, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el factorial de 3, como en este caso, y estoy diciendo que es el producto de todos los números naturales, estoy hablando de producto, hablo de multiplicación, el factorial de 3 va a ser igual a 1 por 2 por 3, ¿sí? Si fuera el factorial de 4 sería igual a 1 por 2 por 3 por 4, ¿sí? Y así sucesivamente según el factorial que nos esté indicando. Bien, entonces si yo digo 3 factorial es igual a 1 por 2 es 2 por 3, 6. ¿Sí? Segundo caso, factorial de 4 más factorial de 6. ¿Sí? Calculo factorial de 4, que nos va a dar 24, más el factorial de 6, que nos va a dar 720. ¿Sí? Este sería 1 por 2 por 3 por 4. Este sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Resultado 744. Bien, último ejemplo. Un número factorial y un número natural, ¿sí? Con una multiplicación. Resuelvo el número factorial primero y después multiplico, ¿sí? Entonces nos va a quedar 5 por 3 factorial, que es igual a 6. Y después resuelvo la multiplicación, 5 por 6, 30. ¿Sí? Bien, eso se refiere a cuando un término es factorial, ¿sí? Que fue la primera parte de lo que ustedes vieron. Ahora, en la segunda parte, vamos a empezar con una parte de la combinatoria que es la permutación sin repetición, ¿sí? Permutación sin repetición. Esta va a ser la fórmula. P sub n es igual a n factorial. N indica la cantidad de elementos que se van a permutar, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, ¿cuántos números de 5 cifras puedo formar con las cifras 1, 3, 5, 7, 9 sin repetir ninguna cifra, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser? Una permutación sin repetición. ¿Cómo lo voy a resolver? Es una permutación, me fijo, n indica la cantidad de elementos que voy a permutar. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. La cantidad de elementos son 5. Va a ser igual a n factorial. Por lo tanto, la cantidad de elementos factorial. Es decir, 5 factorial. Si resolvemos, 5 factorial nos va a dar 120. ¿Sí? Vamos a hacer 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Va a ser igual a 120. ¿Sí? Dijimos, n indica la cantidad de elementos que voy a permutar, ¿sí? En este caso yo les di 5 dígitos para permutar, por lo tanto n va a ser igual a 5. Y n factorial va a ser igual a la cantidad que tengo acá, factorial. ¿Sí? En este caso 5 factorial. 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Qué significa esto? Que con las cifras, con los dígitos 1, 3, 5, 7 y 9, yo puedo formar 120 números distintos de 5 cifras. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a la segunda parte, que son los anagramas. Y los anagramas también son la cantidad de palabras que yo puedo utilizar utilizando determinadas letras. En este caso, la palabra que yo voy a utilizar las letras que voy a utilizar van a ser las letras de la palabra número.
tengo que utilizar la misma fórmula, P sub n igual a n factorial, y voy a contar la cantidad de elementos que tengo para permutar, ¿sí? En este caso las letras, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. No se repite ninguna, por lo tanto es una permutación sin repetición. Voy a utilizar esta fórmula. N indica la cantidad de elementos para permutar, que dijimos que son 6. Y n factorial va a ser n al factorial. 6 factorial. Resuelvo, 6 factorial nos va a dar 720. ¿Sí? Lo que significa que con las letras de la palabra número yo puedo formar 720 palabras distintas sin repetir ninguna letra. ¿Sí? Bien. Recuerden lo importante. Esto es la fórmula de las permutaciones sin repetición. ¿Sí? Esta es la fórmula que ustedes van a tener que tener en cuenta de las permutaciones sin repetición.